Estos últimos minutos de Sin Distancias queremos reflexionar sobre antropología y para ello contamos con dos expertos antropólogos que nos van a ayudar a profundizar sobre la lectura hoy. Las nuevas tecnologías han transformado los procesos de lectura, pero la sociedad de la información actual ha modificado también su función social, con importantes repercusiones culturales. Para reflexionar sobre la lectura hoy nos acompañan dos antropólogos. Francisco Cruces, profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, que conversa con Néstor García Canclini, que investiga sobre los actuales modos de leer. Decía Pablo Neruda en sus memorias, Confieso que he vivido, que ante la proliferación de poetas que debió de haber en un momento dado en Chile, decía que los poetas iban a tener que cuidar a sus lectores, y porque iba a haber un solo lector y muchos poetas, porque los poetas se andaban metiendo los poemas en el bolsillo mutuamente, ¿no? Y claro, quien tiene un lector tiene un tesoro. Vamos a hablar de lectores, de lecturas, de escrituras con Néstor García Canclini. Buenos días, Néstor. Hola, ¿qué tal? Antropólogo, escritor y me consta muy lector. Un gusto de estar de nuevo en esta radio. Cuéntanos, Néstor, ¿cómo se lee hoy? ¿Cómo veis vosotros el grupo de investigación en México que estáis trabajando sobre la lectura en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que encontráis? Efectivamente he estado interesado, curioso por entender cómo va cambiando la manera de leer yo mismo, pero sobre todo a partir del observar a mis estudiantes y mis hijos, mis nietas. Y hace unos 2 años y medio empecé a leer encuestas de lectura. De hecho, ya en 2006 me habían pedido escribir sobre la primera encuesta nacional de lectura que se hizo en México, y lo que hice fue desarrollar sospechas en el artículo. Me parecía que era una encuesta que no tomaba en cuenta más que la lectura en papel, cuando ya era muy evidente que se leía mucho en pantalla. Ahora, recientemente me puse a leer encuestas de otros países, de España, de Brasil, de Argentina, en otras lenguas, especialmente las francesas, que están mucho mejor realizadas. Pero el punto casi inevitable es que siguen preguntando sobre todo por la lectura de libros, revistas y hasta cómics, pero todo en papel. Y es evidente que hoy leemos mucho, no es que leamos poco, en otros soportes. Esto me lleva a descreer de la alarma de los editores y libreros que dicen tenemos que cerrar porque ya no se venden los libros, la gente no quiere leer. La impresión que tenemos al observar, más bien etnográficamente, qué está pasando, al autoobservarnos incluso, es que leemos muchísimo, pero de otra manera, de un modo discontinuo, hipertextual, saltando de un soporte a otro. Entonces decidimos formar hace 1 año y medio un equipo de investigación, no para hacer ninguna encuesta nueva, sino antes de saber cómo hay que hacer una encuesta, hacer varias etnografías de grupos particulares de lectura. Integramos el grupo con 4 coordinadores. Una es Rosalía Binocur, que estuvo dirigiendo un equipo que trabajó con estudiantes de comunicación para ver cómo leían ellos en Internet, cómo se comunicaban lo que leían. Luego una egresada de nuestro posgrado de antropología en la UAM, que hizo su doctorado sobre bibliotecas, y le pedimos que hiciera un análisis no solo de las bibliotecas que en la Ciudad de México, sino también de salas de lectura, el préstamo de libros en el metro,
biciclubes, en fin, muchas situaciones de promoción de lectura no tradicional. Y Eduardo Nibón, que fue el otro coordinador, trabajó con varios grupos muy heterogéneos. Uno de señoras de 70, 80 años que se reúnen en grupos de lectura mensuales, otro de gente de la calle que también lee lo que puede en su celular, en su móvil o su periódico encontrado azarosamente, aunque sea de un día anterior. ¿Qué leen? ¿Cómo leen? Son preguntas muy pertinentes para todos los sectores. Y buscamos metodologías no habituales. Por ejemplo, les pedimos a otro grupo de artistas y escritores jóvenes y no tan jóvenes que hicieran diarios de lectura. Durante una semana empezaran a las 9 de la mañana anotando qué leían, qué escribían, si leían correos electrónicos, WhatsApp, todo, o si escribían la lista para el supermercado, todo era lectura, escritura, igualmente válido en principio. Y también pedimos a otros grupos que hicieran biografías lectoras, cómo leían hace 10 años y cómo leen ahora. Y de eso salió un material extraordinario que nos muestra las diversidades de modos de leer y la cantidad de lo que se lee. Y dentro de esas diversidades, ¿qué pautas dirías tú que marcan ahora mismo el diagnóstico de la lectura hoy? Porque entiendo el argumento de que ya no se lee tanto en papel y se está leyendo más en otros formatos, pero supongo que eso implica diferencias no solo en el formato, sino también en los tiempos de la lectura, en la entrada y la salida de esa actividad, que yo tengo la sensación de que probablemente se esté fragmentando. Incluso la metáfora que se utiliza para hablar del leer en la red, que es navegar, no es una metáfora muy lectora, ¿no? Por comparación a la idea de estar pegado a la silla, que podía haber antes. O recuerdo aquella metáfora tan bonita que utilizaba Michel Desserteau en Maneras de hacer, para referirse a ciertas maneras de leer que decía que cancerizan el ojo. Hablando del estudio, ¿no? De cómo uno pasa y repasa varias veces sobre el mismo párrafo, volviendo, un poco utilizando, digamos, el escrito, el texto como un dispositivo de apropiación de los argumentos, ¿no? Parece que hubiera unas nuevas disposiciones, ¿no? En los lectores. Esas nuevas maneras de leer y de escribir aparecen, como ya observabas, en el lenguaje. Nuestros entrevistados nos hablaban pocas veces de leer y escribir, y en cambio usaban: voy a postear esto, voy a mensajear, voy a whatsappear. Hay una serie de verbos, en su mayoría vienen del inglés, que aplicamos para operaciones muy particulares que suelen estar asociadas a lo digital. Esto indica que son lecturas y escrituras cortas, pero muchas durante el día. Hay estadísticas en otros países, nosotros no las hicimos, que hablan de un promedio de 120 veces al día en que se toma el móvil para escribir, leer lo que nos mandaron. Entonces ahí se lee mucho, pero de otro modo. Y esos otros modos de leer se suman, interactúan entre sí. Nos hacen interactuar con otros de maneras diferentes a las habituales. En parte eso se traslada a la lectura de libros o de textos en papel. Se ha dicho muchas veces que leemos como si hiciéramos zapping en la televisión. Nos saltamos páginas, damos una vuelta, volvemos. Y eso puede tener distintos valores, no es necesariamente malo. Creo que muchas veces se ha leído así, en todas las épocas. Hoy está incentivado por la discontinuidad de la vida diaria, la posibilidad de leer en pantallas en lugares
no habituales, leer en un avión, en el metro. Tenemos un repertorio de fotos que ha hecho Antonio Sirión, el antropólogo visual mexicano que está trabajando en el registro de situaciones no convencionales. Y vemos gente que está leyendo en un café, acostado en la cama, caminando, agarrado para no caerse en el metro de un tubo que lo sostiene parado, pero aún en la incomodidad está leyendo el diario. Ya no podemos tener bibliotecas que obliguen a leer sentado en silencio, cada uno en su ocupación con su libro propio, sin hablar con nadie como si eso fuera a molestar. Un cambio entonces también en las disciplinas corporales, ¿no? Que sí. se asocian a una pluralización tal vez, sí. ¿no? de los modos de colocar el cuerpo cuando se lee, o de los lugares y los tiempos en los que se puede hacer. Sí. ¿Piensas, Néstor, que esto podría ir de la mano, se me ocurre, con los cambios en la enseñanza de la escritura y de las demandas de la escuela, que ha sido el gran agente socializador en este terreno, ¿no? Junto con la familia. Junto con la familia. Estaba pensando en los historiadores de la educación que hablan de la enseñanza de la escritura y del paso de las escrituras disciplinarias del periodo, digamos, de la escuela de masas a la exigencia de las escrituras personales, ¿no? Y cómo, en qué medida cada vez más lo que se exige de la escuela no es solamente que nos disciplinen la ortografía o la gramática, siguiendo el dictado de los filósofos que decían que la gramática es el lugar del otro, es el lugar de una disciplina, sí. Pero además se exige que seas capaz de expresarte tú, o sea, que haya una presencia personal, ¿no? en la escritura. Habría también una individualización en ese sentido, ¿no? De la relación con el texto. Sí. ¿Habéis encontrado algo de esto en vuestro trabajo, en las maneras en que la gente, por ejemplo, está escribiendo? Yo pienso sobre todo en mi hijo mayor, ¿no? Que cómo empieza a desplegar ya él mismo un lenguaje y una forma cool, ¿no? De presentarse en los emails, en los vídeos también que cuelgan. Sí. Está cambiando, de hecho, la manera de enseñar y aprender literatura, con aquellos profesores que han advertido que no se trata de imponer un canon y un modo único de leer a Cortázar o a Julián Marías, sino jugar con lo que otros han jugado al escribir literatura y aprender a ser todos creadores a nuestra manera, aunque después no convirtamos eso en una profesión. Se ha aligerado el estilo carta, se ha modificado otras formas de protocolización de la vida social en la escuela y fuera de la escuela. Y en general todo lo que es el aprendizaje de la lengua se ha vuelto más aprendizaje de una cultura y de creatividad con lo heredado en esa cultura. Es notable la diferencia, lo he visto comparando estudiantes que se han pasado, por ejemplo, en la carrera de comunicación de una universidad a otra en México. Empezaron en una universidad que les imponía un canon de lecturas, a veces hasta políticamente correctas, entre comillas, como los autores de izquierda o más autorizados en una disciplina, y se los adoctrinaba. Los estudiantes se aburrían y algunos dejaban esa universidad y se pasaban a otra, donde desde el primer curso tenían talleres de radio, de televisión, de escritura creativa, les permitían jugar con textos e imágenes a la vez para hacer el informe sobre un análisis literario, y eso les daba un enorme gozo y por supuesto aprendían mucho más. Y en esta
proliferación, digamos, de divergencias. Hay alguien también que puede ver de pronto un peligro casi civilizatorio, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo podemos escribir sin canon? ¿No? ¿Cómo podemos entendernos sin una gramática común a la que todos de alguna forma le paguemos peaje, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Esto lo he escuchado yo mucho, sobre todo en la filosofía francesa, ¿no? Es decir, que frente a al imperio de lo cool, como una nueva disciplina del trabajo y de la cultura, más bien reivindican el viejo valor civilizatorio de las formas, ¿no? Sí. Y finalmente escribir y leer, yo creo que es mucho una cuestión de formas. Sí. De formas que hay que cultivar, no se empieza a ser creativo y brillante en el primer texto. Casi todos los escritores han tirado sus primeros escritos o se han arrepentido de publicarlos. Como ocurrió ya en las primeras etapas de la masificación cultural por la industrialización comunicacional al fin del siglo XIX, principios del XX, la masificación produce abaratamiento, usos muy torpes, banales. Eso vuelve a producirse ahora no solo por la masificación mayor, sino porque lo digital facilita la diversificación. Entonces cada uno lo quiere hacer a su modo, aunque casi nunca es totalmente individual, sino como modos de pertenecer a aquel grupo en el que se habla de esa manera, en que se sustituyen unas consonantes por otras, en que se contraen las palabras con cierto estilo. Hay banalidades, los emoticones me parecen bastante triviales casi todas, pero hay también quienes los retrabajan, aprenden a diseñar, a reformar las herramientas que los servidores electrónicos nos proveen. Y hay una creatividad expresiva, expansiva, fantástica. Bueno, pues me ha dado mucho gusto, Néstor, que hablemos de esta cuestión que yo creo que es estratégica para entender el cambio cultural contemporáneo. Pienso, por ejemplo, en Michel Serres, habla en estos términos, sí, ¿no? De hasta qué punto estas nuevas formas de leer representan también nuevas formas de pensar y de entenderse uno mismo, ¿no? Sí. Esperamos pronto no solo conversar sobre esto, sino también poderos leer y ser lectores de vuestra investigación sobre la lectura. El libro está ya en su proceso de escritura final. De hecho, está producido, pero tuvimos un seminario con 3 expertos externos para que lo criticaran todo lo que podían. Estamos ajustándolo y creo que hacia fines de 2015 va a estar ya en librerías y también estará en la red para descargarlo gratuitamente. Bueno, estupendo. Pues se va a llamar Hacia una antropología de los lectores. Aprovecharemos entonces nuestro espacio de antropología el año que viene, si podemos tener la suerte de tenerte aquí, Néstor, o a Rosalía o a Lalo Nibón. Seguramente. Y nos va a encantar seguir conversando sobre los lectores y la lectura. Muchas gracias. Con esta invitación a seguir reflexionando sobre los cambios que ha sufrido la lectura en la denominada Sociedad de la Información, despedimos a los 2 antropólogos que nos han acompañado, Francisco Cruces y Néstor García Canclini. Sin distancias, Radio UNED.